Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ya. Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy tenemos como invitada, como entrevistada a la congresista Adriana Tudela de Avanza País. Congresista Tudela, bienvenida al programa. Muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Usted es una de las pocas congresistas que es consciente de que la salida a la crisis política tiene que pasar, sí o sí, por una reforma política. Mi pregunta es, ¿cuáles deberían ser los ingredientes principales de esta? Bueno, yo ya he planteado una serie de proyectos de reforma política que creo, desde mi punto de vista, que deberían ser los principales, ¿no? Que son una serie de proyectos que lo que buscan, básicamente en simple, es empoderar un poco más a la ciudadanía en la toma de decisiones dentro de nuestro sistema democrático, ¿no? Creo que este problema de legitimidad y esta crisis de representación que estamos viviendo y que se ha agudizado, digamos, en este último proceso electoral, responde a que tenemos un sistema democrático que no es muy permeable a la participación de la ciudadanía. Básicamente, los ciudadanos tomamos una decisión una vez cada 5 años. Exacto. Y luego, digamos, no nos queda otra que quedarnos de brazos cruzados a ver qué pasa en 5 años. Entonces, yo he planteado 3 reformas que buscan solucionar este problema. El primero de ellos es el voto voluntario, ¿no? Porque creo que el voto obligatorio lo que está generando es que los partidos políticos tengan un público cautivo, ¿no? Todo no tiene que ir a votar, le gusten o no le gusten los candidatos, y eso finalmente se traduce en partidos políticos que no hacen su chamba para Exacto. convencer a la gente de que voten por ellos, y eso finalmente genera cierta distancia entre los representantes y los ciudadanos. La segunda reforma que he planteado es la renovación del Congreso cada 2 años y medio, ¿no? Básicamente para resolver este problema de que uno vota por alguien y durante 5 años uno se siente un poco a ver qué pasa, ¿no? Y después de 5 años voy a poder tomar una decisión recién sobre si me pareció bueno o me pareció malo, y creo que eso no puede seguir ocurriendo. Entonces lo que estoy planteando es que cada 2 años y medio el ciudadano esté en la capacidad de decidir si su congresista lo está haciendo bien, reelegirlo por 2 años y medio más, o si lo está haciendo mal, reemplazarlo por otra persona. Pero eso es con reelección inmediata. Con reelección inmediata, sí. Creo que ¿Indefinida? Creo que ha sido un error, sí. ¿Indefinida o con un tiempo acotado? Yo soy partidaria de la reelección indefinida, sobre todo si el periodo parlamentario, digamos, es más corto, ¿no? Creo que finalmente, si es que tuviésemos un periodo parlamentario tan largo como el actual, podría considerar, digamos, hablar de términos a la reelección, que hayan 2 o 3 reelecciones. Creo que eso sí sería razonable, pero si tenemos un periodo parlamentario más corto, creo que sí se justifica que haya una reelección indeterminada, y yo personalmente creo que es deseable la elección indeterminada o la reelección indeterminada, porque creo que genera un vínculo de largo plazo entre el representante y los ciudadanos, que finalmente genera los incentivos correctos para que el representante sea más responsable y genere una relación de rendición de cuentas que al día de hoy no existe, ¿no? Al día de hoy tenemos una relación que es bastante distante, porque justamente no hay realmente mecanismos para la rendición de cuentas, porque el periodo es muy largo y además no hay reelección. Entonces, yo sí creo que la reelección debería ser indefinida. Y el tercer proyecto que he planteado es una propuesta que básicamente busca cambiar la manera en la cual elegimos a nuestras autoridades, ¿no? Y a los congresistas en particular. Al día de hoy tenemos un sistema de listas proporcional, y eso está generando también que no haya una relación clara de representación, ¿no? Nadie sabe quién representa a quién. Ese problema se ve particularmente agudizado en Lima, ¿no? Que somos una circunscripción con 8 millones de electores, 33 representantes, cada uno de los cuales representa en paralelo a los 8 millones de electores. Entonces, esa relación de representación es imposible de realmente llevar a cabo, ¿no? Entonces, lo que estoy planteando es tener circunscripciones más pequeñas y tener un sistema de elección uninominal, es decir, que cada distrito electoral o cada circunscripción elige a un representante, con lo cual le damos al ciudadano una persona claramente identificable a la cual le puede exigir rendición de cuentas y a la cual pueda ser responsable por sus decisiones. Me gustan las 3 propuestas porque me parecen súper sensatas y que están basadas en el sentido común. Mi curiosidad es,
¿qué repercusión han tenido estas al interior del Congreso? ¿Han tenido acogida o no? Bueno, la verdad es que las acabo de plantear. Sí. Recién van a ser sometidas a debate en la Comisión de Constitución, creo yo que en las próximas semanas, porque actualmente se está debatiendo la reforma de la bicameralidad. Entonces, digamos, la acogida ya real la vamos a poder conocer en el transcurso del debate. Pero en principio yo he recibido, digamos, con las personas que he podido conversar dentro del Congreso, he recibido buenos comentarios respecto a estas propuestas. Obviamente, incluyéndola del voto facultativo, porque yo soy partidario del voto libre, del voto facultativo, del voto opcional desde siempre, porque me parece que tiene que ver con uno de los derechos libérrimos de la persona humana, ¿no es cierto? O sea, si a mí no me gusta Pedro Castillo y no me gusta Keiko Fujimori, tengo todo el derecho de no ir a votar y endosarle a mis coterráneos, a mis conciudadanos, la responsabilidad de que voten lo que quieran, pues, ¿no? Finalmente yo respetaré lo que digan. Pero claro, hay gente y además, creo que no podemos hablar realmente de un derecho que es ejercido bajo coacción, ¿no? Porque el Perú es uno de los poquitísimos países a nivel mundial que no solo tiene voto obligatorio, sino que realmente aplica sanciones bastante severas contra quienes no ejercen ese derecho al voto, ¿no? Entonces, creo que finalmente, por principio, no deberíamos permitir que haya derechos que tienen que ser ejercidos obligatoriamente porque es una contradicción en sí misma. Y creo que tal vez de las 3 reformas que te he mencionado, esa puede ser la que más resistencia genere, no solo dentro del Congreso, sino también fuera, digamos, es una postura que polariza mucho, ¿no? Hay muchas personas que creen que, digamos, no estamos preparados, entre comillas, para tener un voto obligatorio, pero yo creo que por principio deberíamos tenerlo y además tener voto obligatorio nos está generando malos incentivos. No, porque hay gente que dice, bueno, yo recuerdo una posición de Henry Pease cuando este tema salió a debatirse en los medios de comunicación allá por los años 90. Dijo, no, el Perú no está maduro todavía para una cosa así. De repente a partir del 2000. Ya estamos 2022 y el Perú todavía no llega a madurar por una serie de circunstancias, pero justamente no por culpa del voto facultativo, pues. Sí. No, es que yo no creo que, digamos, debamos esperar a que maduremos, ¿no? Porque nunca vamos a madurar mientras no tratemos a los ciudadanos como adultos. Y finalmente creo que parte de tratar a los ciudadanos como adultos es permitir que ejerzan sus derechos de manera voluntaria, ¿no? Y creo que es una opción perfectamente válida no querer ejercer. Totalmente de acuerdo. O sea, yo ejerzo el voto facultativo y el voto opcional en todas las elecciones, ¿eh? Pero claro, con mi plata. Me gustaría que sea pues una cosa legal, ¿no? Ahora, el otro argumento es, no, pero si el voto fuese facultativo, muchísima gente no iría a votar, entonces la legitimidad de la elección se pondría en cuestión. Eso te lo van a decir, ¿ah? No, y me lo han dicho y creo que es uno de los argumentos, digamos, tal vez más válidos en contra de, o una de las preocupaciones con más fundamento que yo veo en contra de tener voto voluntario, ¿no? Digamos, es ese temor a que si no todo el mundo va a votar, entonces el resultado de la elección no va a tener el respaldo suficiente para ser considerado realmente legítimo, ¿no? Pero creo que eso no se sustenta realmente en los hechos, ¿no? Porque si nosotros vemos algunas de las democracias más sólidas del mundo son aquellas en donde el voto es voluntario, y creo que a nadie se le cruzaría por la cabeza la posibilidad de cuestionar la legitimidad de, digamos, un gobierno en Estados Unidos o de un gobierno en el Reino Unido, cuando es un país son países en donde la gente vota voluntariamente y además, digamos, los porcentajes de la gente que vota por lo general no superan el 50 o el 60%, ¿no? Sin embargo, a nadie se le ocurre cuestionar la legitimidad de los gobiernos de esos países. Por el contrario, creo que a nadie se le ocurriría tampoco decir que en el Perú somos uno de los pocos países que tiene uno de los gobiernos más legítimos del mundo. Creo que estamos dentro de un grupo bastante reducido de países, 13% de países que tiene voto obligatorio.
creo que no podríamos llegar al absurdo de decir que porque nosotros tenemos voto obligatorio, entonces nuestros gobiernos son los más legítimos del mundo, ¿no? Creo que hay una contradicción ahí, y creo que finalmente el voto obligatorio lo que hace es esconder una situación de fondo, ¿no? Que es que hay una crisis de representación, hay una crisis de legitimidad, la gente va a votar por obligación y no por convicción, y eso es lo que está generando esta crisis, ¿no? Entonces nosotros podemos seguir haciendo de cuenta que todo está perfecto porque todo el mundo va a votar. Digamos, disfrazar una crisis o disfrazar un problema de legitimidad con el voto obligatorio, pero eso evidentemente no nos está dando buenos resultados. No, y hay un factor adicional que tú mencionaste al inicio, que con el voto opcional, facultativo, libre, o como se le quiera llamar, los partidos o las organizaciones políticas se verían obligados u obligadas a salir a la calle, a motivar a los votantes para que vayan a votar. O sea, exactamente, chambearían, tendrían que chambear, algo que me parece fundamental. Claro, y es así como deberíamos funcionar, ¿no? Pero lo que pasa es que con el voto obligatorio tenemos totalmente invertida, digamos, la carga del trabajo político, ¿no es cierto? Nosotros le trasladamos al ciudadano la carga de tener que trasladarse largas distancias para ir a votar y además informarse sobre partidos y candidatos que jamás en la vida se han acercado a ellos a conversarlos. Entonces, finalmente, le trasladamos al ciudadano la carga de participar, digamos, informadamente en el proceso político. Si el voto fuera voluntario, sería totalmente al revés. La carga pasaría a los partidos políticos, los cuales tendrían que hacer un trabajo de convencimiento real para motivar a la gente a votar por ellos, y eso yo creo que se va a traducir necesariamente en partidos políticos con ideas, por lo menos con ideas un poco más organizadas, con idearios, lo cual no sucede al día de hoy, y con candidatos de mejor calidad. Finalmente, digamos, ya no cualquier candidato va a ser suficiente para que la gente realmente vaya a votar, ¿no? Entonces creo que el voto voluntario finalmente genera los incentivos correctos para mejorar a los partidos políticos sin necesidad de ir, digamos, a regular internamente a los partidos políticos. No, ya proponerlo en el Congreso a través de un proyecto, de una reforma, me parece un avance en este Congreso, en este contexto, en estos momentos, ¿no? Donde la situación es sumamente crítica. Lamentablemente hay demasiado prejuicio absurdo y ridículo respecto de el voto voluntario. Ahora, tenemos poco tiempo, congresista Tudela, y la crisis sigue ahí, ¿no? Uno se despierta todos los días y la crisis sigue ahí. Castillo sigue ahí. El Congreso sigue ahí. ¿Cómo salir de esta crisis política permanente, casi eterna? Bueno, digamos, creo que tenemos que mirar... Ha sido fácil plantear la pregunta. Yo sé que la respuesta es un poquito más difícil. Sí, digamos, salir de la crisis en el largo plazo implica implementar una serie de reformas políticas, una reforma política de verdad, porque creo que lamentablemente la reforma política que se implementó durante el gobierno de Martín Vizcarra fue una reforma política que finalmente terminó siendo utilizada políticamente, digamos, para ver si ganaba el legislativo, si ganaba el ejecutivo, y no se hizo realmente... Bueno, nunca se implementó. Para ser honestos, nunca se implementó. Bueno, se implementó a medias, pero incluso las un par de cositas, por lo del referéndum fue una cosa demagógica de Vizcarra, ¿no? Sí, y digamos, las reformas que se llegaron a aprobar no fueron realmente estructurales, ¿no? Sino eran más bien superficiales, se explotó políticamente, y creo que debemos empezar a discutir una reforma política que haga cambios de fondo estructurales. Entonces, en el largo plazo, creo que jamás vamos a poder salir de estas crisis constantes si no empezamos a tener una discusión seria y no nos preguntamos las preguntas que nos deberíamos estar haciendo, que es qué hemos venido haciendo mal, qué podemos cambiar, porque, nuevamente, si queremos obtener resultados distintos, tenemos que cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? No podemos seguir haciendo lo mismo de siempre y esperar que mágicamente las cosas cambien, ¿no? Entonces, creo que en el largo plazo es importante implementar una reforma política. Ahora, hablando de la situación del día de hoy, digamos, la salida de la crisis, para mí sigue siendo bastante claro que la salida
lógica y la salida constitucional, además, es la vacancia. Y creo que, digamos, si bien al día de hoy no tenemos los 87 votos necesarios, no creo que deba ser... ¿Por qué todavía no se llegan a esos votos? ¿Quiénes están torpedeando la vacancia desde la sombra? Bueno, es evidente, ¿no? Creo que podemos ver en las votaciones que han habido en el Congreso, digamos, qué bancadas son las que tienen tal vez más reparos o menos intención de sacar a Pedro Castillo del poder. Hay un problema también, digamos, que no se suele decir, ¿no? Porque no se trata solamente de unir, digamos, o encontrar el consenso a nivel de las bancadas de oposición. Si bien creo que, digamos, se ha sobreestimado la cantidad de opositores que hay dentro del Congreso, también tenemos que llegar a convencer a ciertos congresistas, o sea, a cierto número de congresistas dentro de las bancadas que son en la práctica oficialista, ¿no? Entonces, el verdadero desafío, más allá de que logremos convencer a todos quienes son considerados oposición, es que también tenemos que convencer a un número de congresistas dentro de quienes hoy operan como oficialistas. Entonces, ya, ahí está en este desafío de la vacancia, ¿quiénes son o quiénes considera sus aliados naturales? O sea, en el Congreso, a favor de la vacancia, bueno, evidentemente las bancadas que hemos votado a favor en las dos primeras oportunidades en las cuales se planteó, yo creo que Fuerza Popular, Renovación, mi bancada Avanza País, digamos, apoyaríamos en bloque a una vacancia. Creo que dentro de APP también podríamos conseguir mayores votos. Dentro de Acción Popular creo que es un poco más difícil, pero no imposible. Y llego a lo que quería mencionar al principio, ¿no? Que, digamos, no porque sea difícil llegar a los votos para la vacancia, eso significa que debemos descartarla como posibilidad, ¿no? Porque creo que no es imposible conseguir los votos. Y finalmente es la salida que está establecida en la Constitución, creo yo, para casos como los que estamos viviendo hoy. Y creo que es la salida que genera menos incertidumbre y menos impredictibilidad dentro de nuestro sistema democrático. Entonces, yo creo que no debemos descartar la vacancia como una posibilidad. Ahora, ¿es una vacancia para que se quede Dina Boluarte o es una vacancia para que se vayan todos? ¿O es una vacancia para que se quede un presidente de transición con el actual Congreso? Porque eso tampoco va a ser aceptado por la población, ¿no? Y yo tengo, o sea, veo muy difícil que si Dina Boluarte llegase a asumir la vicepresidencia, digamos, logre mantenerse en el poder, o que sea sostenible, en todo caso, políticamente su permanencia en el poder hasta el 2026. Ahora, un representante del Congreso tampoco lo veo así muy sostenible, ¿no? Exacto, a lo que voy es que creo que digamos, lo que es importante, porque creo que estás yendo al adelanto de elección, ¿no es cierto? Sí. Medida que yo definitivamente apoyaría si es que no veo que exista otra alternativa, ¿no? Si llegado a cierto punto no hay otra alternativa, yo no dudaría en apoyar el adelanto de elecciones. Pero sí soy consciente de que el adelanto por sí mismo no soluciona ningún problema y sería básicamente volver a repetir lo que ya hicimos hace un año y probablemente... O algo peor. No tengamos resultados. No, o algo peor. Considerablemente diferentes, ¿no? Entonces, o incluso podría ser peor, ¿no? Porque ya abrimos la caja de Pandora, creo que podría incluso ser peor. O sea, nada nos garantiza que obtengamos un resultado muy diferente si básicamente es patear el tablero y volver a repartir las fichas que ya repartimos hace un año. Entonces, creo que, digamos, si es que hablamos de adelanto de elecciones, ya sea, digamos, sin vacancia o con vacancia, definitivamente debemos plantearnos la posibilidad de implementar ciertas reformas antes de entrar a un nuevo proceso electoral, si es que realmente queremos, digamos, cambiar algo, ¿no? Porque si no es básicamente seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que a mí no me queda claro, ese proceso, ¿no? Ese tramo de ya, ok, vamos a adelanto elecciones, pero ojo, necesitamos un combo de reformas políticas básicas, porque si no, vamos a volver a lo mismo o a algo peor, porque en el Perú, como dice Alonso Cueto, todo es empeorable. O sea, si Castillo nos parecía malo, o sea, va a aparecer algo peor que Castillo. O sea, a mí no me cabe la menor duda. Eso es el Perú. Es posible, es una posibilidad que no debemos subestimar. A veces, a mí también, a mí se me hace difícil imaginarme un escenario peor de lo que estamos viviendo hoy, pero no es imposible, ¿no? Entonces creo que sí debemos ser muy responsables
a la hora de ver cómo es que vamos a salir de esta crisis, ¿no? Entonces, yo entiendo la frustración de la ciudadanía y entiendo que pidan elecciones generales ya y que se vayan todos, porque el Congreso tampoco ha sabido asumir la responsabilidad histórica que tenemos en este momento y creo que, digamos, en muchas oportunidades se ha evitado ser un verdadero contrapeso al Ejecutivo y ha habido en ciertas oportunidades una oposición más bien discursiva. Pero creo que hay que ser responsables. Yo entiendo la frustración de la ciudadanía, la comparto muchas veces, pero creo que no podemos seguir buscando salidas inmediatistas y poniendo parches como lo hemos venido haciendo durante décadas, porque ya sabemos que no nos está generando soluciones y no nos está dando buenos resultados. Entonces, sí, digamos, el adelanto de elecciones es una alternativa para mí de última ratio, porque creo que si el día de mañana hay nuevas elecciones, no va a cambiar nada. Entonces, me mantengo en que la vacancia es una posibilidad que no debemos descartar, que no debe, digamos, dejar de ser discutida, pero nuevamente, ya sea a través de una vacancia o a través de un adelanto de elecciones, creo que es importante replantearnos algunas cosas antes de actuar. Ahora, ¿se siente cómoda en este Congreso? ¿Cómo ha sido su experiencia de ingreso a la política, al Parlamento? Su balance. Bueno, ha sido una experiencia muy positiva para mí. Yo la verdad es que cuando decidí postular jamás me imaginé que íbamos a estar en la situación en la que estamos hoy, ¿no? Entonces, a nadie, pero a pesar de eso creo que ha sido una experiencia positiva para mí porque ha sido muy enriquecedora, ¿no? Creo que ha sido unos 8 o 9 meses nomás de aprendizaje bastante turbulento e intensivo, ¿no? Que creo que tal vez no hubiera ocurrido en un periodo, digamos, más tranquilo, de menos crisis, pero al mismo tiempo ha sido bastante frustrante, ¿no? Porque, digamos, es difícil encontrar los consensos necesarios para realmente ser un contrapeso, como señalé hace un minuto, ¿no? Creo que ¿Qué tipo de lecciones cree haber aprendido en este poco tiempo? Muchas. Creo que la principal lección es que tenemos que hacer cambios de fondo en nuestro sistema electoral, en particular en nuestro sistema de representación en el Parlamento. Creo que se ha distorsionado un poco la función parlamentaria, ¿no? Y muchos congresistas, y esto no es de ahora, yo creo que es algo que venimos arrastrando hace mucho tiempo, creen que su función es un poco ser gestor de obras para su función, ¿no? Y creo que esa no es la función del congresista. Esto también esta práctica que no es de ahora, sino que es de hace muchísimo tiempo, de estar modificando la ley de presupuesto y metiendo esto y metiendo lo otro, creo que finalmente termina generando distorsiones bastante graves que nos están generando el entrampamiento en el cual estamos hoy. Entonces, creo que esas son lecciones bastante importantes que debemos empezar a interiorizar y a reflexionar, porque esto no viene de ahora, ¿no? Quizás ahora lo estamos viendo de manera más escandalosa y flagrante, pero son cosas que han venido ocurriendo desde hace varios años y que estábamos un poco como echándole territa encima. El hecho de que no hayan partidos políticos, porque lo que hay son movimientos, algunos con intereses, algunos con idearios, llegan ahí y una vez que están en el Congreso se dispersan y ahí se ve quiénes han entrado para buscar o promover intereses subalternos y quienes tratan de hacer cosas a través de la fiscalización o a través de la legislación, que son las dos razones fundamentales de la existencia de los parlamentarios. Entonces, esa carencia de partidos se siente más ahora porque se les ve simplemente como cáscaras, ¿no? Como vehículos oportunistas para ser aprovechados para entrar y obtener una curul. Sí, y yo iría un poco más allá, ¿no? Porque no es solamente la falta de partidos políticos, que finalmente, digamos, son la estructura formal, pero el problema, digamos, ya más trascendental es la falta de ideas. Bueno, eso digamos, es terrible. Creo que eso es terrible. Digamos, más allá de si uno
ingresa, digamos, siendo militante de un partido o siendo invitado, si el partido del cual uno forma parte es, digamos, más sólido o menos sólido, creo que digamos, esta falta de estructura en los partidos, en el fondo, es un síntoma de la falta de idearios y de principios políticos. O sea, nos hemos convertido en un país en el cual la política está guiada no por ideas, sino básicamente por intereses de grupo, o económicos, o etcétera. Y creo que eso es más grave aún que tener partidos políticos sin una estructura real, porque finalmente el no tener una estructura real es sintomático de no tener un ideario. Y creo que eso es en donde deberíamos prestar más atención. Sí, eso es importante porque, o sea, yo soy de los que cree que sin partidos políticos no hay democracia. Y lamentablemente la democracia está como está porque todo el sistema institucional está fallando. Y este gobierno se está dedicando a demoler, a cooptar y a destruir las instituciones. Pero en fin, el tipo nos está ganando y su correligionario Alejandro Cabero ha sido criticado por haberse ido a la India en plena semana de representación. ¿Cree que hizo mal en viajar, no? Bueno, yo creo que la oportunidad del viaje ya es algo que pasa por la evaluación de cada congresista. Pero creo que estos viajes, digamos, no son algo fuera de lo normal, digamos, suelen ocurrir estos viajes en la labor parlamentaria, y creo que hay que, digamos, analizar la situación en su debido contexto, ¿no? Y en su debida proporción. Apelando a su sentido de realismo político aprendido rápidamente en esta inmersión de crisis permanente en los últimos 9 o 10 meses, ¿qué cosa es lo que cree que va a pasar de aquí a diciembre, de aquí al próximo año? ¿Castillo llega al 2026? Creo que es un poco difícil predecir el futuro. Me encantaría yo no tengo la menor idea. Digamos, es más, me encantaría poder darte una respuesta y predecir qué es lo que va a pasar. No te puedo decir qué es lo que va a pasar, pero sí te puedo decir qué es lo que pienso que debería ocurrir. A ver. Creo que debemos, digamos, dejarnos de tonterías. Creo que debemos empezar a ejercer un control político real. Yo, para empezar, creo que debemos censurar a Aníbal Torres. Creo que este gabinete, en realidad todos los gabinetes, ¿no? Pero creo que todos han sido impresentables. Los gabinetes han sido impresentables, pero yo la verdad es que no entiendo digamos, este miedo a las cuestiones de confianza y lo de las balas de plata, cuando la cuestión de confianza, digamos, puede ser planteada: censuremos al ministro del Interior, al ministro de Energía y Minas, claro, censuremos al Premier. Entonces, ¿Por qué no lo hacen? Porque creo que hay este miedo irracional a las cuestiones de confianza, ¿no? Y creo que, digamos, tal vez los congresistas ven con un poco más de temor una censura al presidente del Consejo de Ministros que a un ministro, digamos, individualmente considerado. Entonces creo que es hora de dejar atrás estos miedos y creo que tenemos que realmente ejercer un control político y ser un contrapeso frente a ese desgobierno. Y eso es lo que pienso que debería pasar. Y creo que tiene que haber mayor confrontación, porque hay mucho miedo a la confrontación también. Pero que es parte de la esencia de la naturaleza de ser congresista, ¿no? Exactamente. Ser un contrapoder. Pregunta finalísima, ya con esta ya nos vamos. ¿A quién le gustaría ver en la política que no está actualmente haciendo política? Del mundo académico, del mundo empresarial, algún político retirado, algún tecnócrata, joven, viejo. No se me ocurre nadie. Tendría que pensarlo a mayor profundidad. Congresista Tudela, muchísimas gracias por la entrevista y nada, suerte en el Congreso. No la tiene fácil. Muchísimas gracias a ti y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima y con ustedes también hasta la siguiente. Chao.